Como principio de estudio, los diferentes sistemas del edificio se analizaron a partir de los 5 requisitos estructurales básicos: rigidez, resistencia, funcionalidad, economía y estética. Al plantear las necesidades de una estructura antisísmica para su desarrollo, fue necesario tener en cuenta las características en donde se encontraba el edificio. Medellín es una zona de amenaza sísmica intermedia. El lote posee un suelo blanco con espesores de arcillas blandas de más de 3 metros. El edificio tiene un coeficiente de importancia 1.1 para grupo 2, que corresponde a edificios de más de 200 personas. Asimismo, la estructura debía responder a 2 principios: seguridad y economía. En cuanto a seguridad, debía proporcionar rigidez y resistencia, mitigar los posibles efectos de una vibración y desarrollar la estructura de manera simétrica para evitar la torsión en los momentos excesivos del edificio. En cuanto a economía, debía ser económicamente viable con un empleo de materiales de manera eficiente. Para la definición del sistema portante, se realizaron investigaciones para comparar 2 sistemas antisísmicos diferentes, a partir del estudio de momentos tanto en placas como columnas. En el sistema A, todas las placas y columnas colaboran conjuntamente para la absorción de fuerzas horizontales. En el sistema B, cada cierto número de pisos se construyen placas especiales o asísmicas que trabajan en conjunto con las columnas. Las placas intermedias no hacen parte de este sistema. En conclusión, el sistema A, los momentos de las columnas y los momentos de las placas disminuyen inversamente a medida que el edificio gana altura. En general, el sistema consigue al máximo el aprovechamiento de todos los elementos. Por ende, habrá mayor eficiencia tanto estructural como económica. En el sistema B, los momentos se concentran en los nudos de diafragma asísmico. Al concentrar la carga en los diafragmas asísmicos, se desperdicia la capacidad del material empleado en las placas intermedias. Finalmente, no es posible darle a los elementos una forma que corresponda al diafragma de momentos. Se escoge el sistema A por sus beneficios tanto de eficiencia estructural como de adecuación antisísmica. Los elementos del sistema portante se dividen en 4: cimentación, elementos verticales, elementos horizontales y cubierta. Cuanto a la cimentación, se inicia con un estudio de suelos. En el caso del edificio Coltejer, el estudio de suelos evidenció varias capas de suelo muy blando en los primeros 6 metros de profundidad, a partir de los cuales se encontraron conglomerados de serpentina y de anfibolita, minerales que se encontraban en una matriz de arcilla fuertemente cimentada. Hay presencia del nivel freático por debajo de los 7 metros de profundidad. Respecto a la definición del sistema de cimentación, al no encontrarse un estrato próximo de roca basal, se decide calcular la profundidad y el área para conseguir la capacidad portante necesaria, y se emplea un sistema de cimentación compensada de placa flotante, en el cual la estructura se construye flotante sobre una placa maciza. Este tipo de cimentación funciona a partir de la reducción de cargas netas de la edificación al eliminar parte del volumen del terreno, insertando el edificio a una profundidad determinada bajo el nivel de la superficie. De esta manera, el peso de la tierra excavada es similar al peso del edificio y por ende el suelo de los pisos blandos, como en el que se presentó en el proyecto, se reduce grandemente el riesgo de hundimiento total o asentamiento. La utilización de cimentación compensada es ideal en suelos blandos, donde la solución es transmitir la carga a partir de grandes áreas. Los elementos verticales responden a la solución estructural planteada. El sistema combinado de pórticos y muros de carga consta de: en el sentido norte-sur se implementan 13 columnas. Aparecen unos muros cuya forma es análoga al diafragma de momentos. Y hay un eje central de muros de carga en el cual se reparten 2 muros en medio de las fachadas este y oeste y un núcleo de muros alrededor del punto fijo. La mayor parte de las cargas de las placas son transmitidas por los muros portantes centrales, así como los esfuerzos horizontales de un posible sismo en esa dirección. Las columnas transmiten las cargas periféricas. La forma curva de las columnas, de sección grande abajo y pequeña arriba,
Sigue el modelo de la curva del momento realizada por el estudio preliminar. En cuanto al sistema portante de elementos horizontales, la estructura horizontal del edificio Coltejer está conformada por una placa de entrepiso prefabricada rectangular sobre vigas y viguetas, de tal forma que la placa trabaja en una sola dirección, norte-sur, transversal a la placa. El diseño estructural de las placas fue realizado de tal forma que permita variaciones de los materiales de acuerdo con costos o disponibilidad. Las viguetas B1, ubicadas en sentido norte-sur uniendo las columnas, fueron vaciadas en sitio, y las vigas B4, ubicadas entre las columnas y el núcleo central, son prefabricadas e instaladas en el lugar. Las vigas perimetrales B2 en sentido este-oeste, B3 en sentido norte-sur e internas transversales se realizaron en concreto reforzado basado in situ, con mayores secciones en ciertas viguetas. El diseño estructural de las vigas permite la utilización de un techo falso o cielo raso, que se encuentra a 27 centímetros por debajo de las vigas en el piso de la presidencia y a 50 centímetros en el resto de los pisos. El sistema de cubiertas fue planteado por los arquitectos ya que existía un descuido en los remates de los edificios altos, pues siempre se ponían máquinas, tanques de agua, culatas, avisos o antenas. La estructura de la cubierta es análoga a una cubierta a dos aguas. Cada una de las puntas tiene dos vigas principales en extremos y una viga cumbrera, de las cuales se desprenden las vigas, amarradas por correas y unidas al muro de soporte por tirantes perpendiculares. Toda esta estructura se realiza con perfiles metálicos y la cubierta se le adicionan pararrayos evitando el riesgo de descargas eléctricas. El recubrimiento superior se realiza en concreto liviano o lechada. En cada uno de los extremos inferiores de las puntas se encuentra una canaleta de desagüe cuadrada en aluminio. El sistema de cerramientos responde a tres elementos: muros de cerramiento, ventanería y cubierta. Los muros de cerramiento o muros laterales en sentido este-oeste se conforman en los extremos y en el centro por muros de pantalla fundidos en concreto dejados a la vista. El resto de la fachada se hace a partir de muros realizados en bloque de hormigón sobre los extremos de la placa en voladizo. Estos muros se pañetan y se pintan de color blanco para un acabado final. La ventanería, protagonista en la fachada norte-sur, se ubican entre las 13 columnas paneles de vidrio desde el piso 3 hasta 34. En total, el edificio tiene 3.600 paneles de vidrio. El proceso constructivo del edificio Coltejer inició con el respectivo cerramiento del lote, la demolición de las estructuras anteriores y la construcción del campamento para los trabajadores del proyecto. A continuación, se produjo el replanteo del lote. Durante este proceso se determinaron los ejes del edificio en el lote y el lugar exacto donde se va a producir la excavación. A continuación, se inició la excavación, que se produjo por medio de trincheras que descendían aproximadamente 5 metros de profundidad en 3 fases. Fue importante que el ángulo no fuera mayor a 60 grados para evitar el desprendimiento de la tierra. Fue instalar el refuerzo de la placa flotante. Debido a las características del suelo, el edificio utiliza una placa flotante como sistema de cimentación. Previamente al fundido de la placa de 2 metros de altura, se hizo la respectiva impermeabilización y se fundió una losa de cemento pobre. Posterior al paso anterior, se instalaron los refuerzos horizontales de acero. Después de la instalación de los refuerzos horizontales, se ubicó y se unieron a los refuerzos de acero las columnas y el punto fijo. Posterior a eso, se fundió la placa flotante. 2.550 metros cúbicos de concreto fueron utilizados para fundir la placa flotante. Está ubicada a 13.6 metros de profundidad en el terreno y está diseñada para soportar un terremoto de hasta 7.5 grados en escala de Richter. El séptimo paso fue fundir los elementos verticales. Tras haber fundido la placa flotante, se utilizaron formaletas para fundir las columnas exteriores y el centro estructural donde se ubicaría el punto fijo.
Las columnas tuvieron una altura mayor al nivel del sótano para que después fuera fundida la placa más profunda del sótano. El siguiente paso fue fundir la placa del sótano, con su respectiva impermeabilización para evitar futuras inundaciones del sótano debido a las características del nivel freático del terreno. A continuación se hizo el relleno del terreno. Llenado el lote hasta el nivel más alto del sótano, se procedió a fundir la placa de cerramiento de los muros y el sótano en concreto, el cual posteriormente fue curado. El sótano fue construido y el nivel de las columnas no permitía seguir construyendo. Se hizo una extensión de los refuerzos de los elementos estructurales verticales. Se utilizaron formaletas para fundir los elementos estructurales verticales. Desde el nivel 0, las columnas exteriores empiezan a reducirse en sección y se vuelven más esbeltas para ser estructuralmente funcionales y darle la forma representativa. El número 2 fue fundir la placa del nivel 0. Esta placa es donde se ubica el lobby del edificio y también presenta características de impermeabilización por la cercanía a la tierra. A continuación, el lote se terminó de rellenar para así quedar nivelado a nivel 0 y darle completa rigidez y continuidad a los elementos que se encuentran bajo tierra. Se continuó el proceso de extender los elementos estructurales y fundir la placa, teniendo en cuenta la reducción debido a la sección de la columna en cada piso, y de esa manera se culminó el edificio. Es necesario que los elementos verticales estén a una altura mayor a la placa, al nivel de la placa que se va a fundir. Para posteriormente garantizar su continuidad, fundir y ubicar vigas que se sostienen entre los pisos. El primer paso fue realizar la viga de la placa que se encuentra uniendo las columnas exteriores de oriente y de occidente con el eje estructural central. Para ello se instalaron refuerzos de acero y después la viga. Posteriormente a la viga de la anterior viga se ubicaron las vigas de 2 que fueron prefabricadas y se aseguran entre las columnas exteriores y el eje central. Establecieron elementos de unión entre la viga de 2. Se colocaron plaquetas prefabricadas que descansan sobre las vigas. Completa seguridad por su resistencia y fijación a las vigas. Posteriormente se ubica el refuerzo superior de acero y se funden las vigas B3, que son las que se ubican en el borde de la placa, uniendo las columnas exteriores norte y sur. Finalmente se hace el vaciado de la placa. El recubrimiento llena las puntas entre las plaquetas y sirve de diafragma para transmitir los esfuerzos horizontales producidos por sismos o movimientos. Además, proporciona una superficie lisa para la inmediata colocación